Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal ecuatoriana. Ahora que ya hemos reconocido que Lenin Moreno era un avivato que escondía dinero en paraísos fiscales a través de testaferros de empresas como INA Investment y otros, por donde escondía, por donde manejaba todo aquello que ya era sospechoso. El hombre que grita a voz en cuello que no es corrupto, se somete al famoso dicho que dice que el que carece presume. Y eso es un hecho real, no hay forma de cambiarlo. Está comprobado a través de toda nuestra vida. El que carece, el que dice que es más machote, más fuertezote, más valiente, el que presume que es todo eso, es justamente lo contrario. El que carece, presume. El que grita a los cuatro vientos que es más honrado, no lo es. Es el gran problema que tiene hoy la iglesia. En todos los sermones, los curas nos hablaban sobre la sexualidad y la conducta sexual. Y hoy, ese es el principal problema de la iglesia católica. El que carece, presume. Lo grita a los cuatro vientos. Ante esta situación, ustedes tienen un momento para sancionar a aquel que gritó y presumió de ser honrado y gritó a todos los cuatro vientos que iba a perseguir a los que no lo eran, cuando él era el principal pícaro. En estas próximas elecciones, ya saben, si no está la lista 5, donde están los hombres y las mujeres que se han mantenido solidarias y firmes frente a todo lo que ha sido esta persecución política con el nombre de anticorrupción, y en el que ha querido confundirse corruismo con corrupción, y se ha querido crear ese dogma a través de los medios de comunicación, un dogma como cuando a usted le decían en el tiempo de antes que era marica solo porque se ponía medias de cierto color. Eso tiene que tener en cuenta siempre y estar muy presente. Pero hoy hablaremos acerca del juicio que se le tiene que seguir a Lenin Moreno por haber violado el artículo 400, permítame aquí, el artículo 416 de la Constitución. Y el artículo 416 de la Constitución se refiere a los principios de las relaciones internacionales. Y señala: las relaciones de Ecuador con la comunidad internacional responden a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le tendrán en cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia, 1. Primera cosa, óigame bien, proclama la independencia e igualdad jurídica de los estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad. Claramente señala convivencia pacífica. No puede proponer e impulsar una guerra contra Venezuela. Y tiene que y le dice la autodeterminación de los pueblos. No puede intervenir dentro de lo que es la conducta política de los venezolanos, porque esa es una acción de autodeterminación. Segundo, punto 2 de este artículo 416. Óigase bien, propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para
resolverlos. El Ecuador no ha rechazado la acción de los Estados Unidos al incautar los bienes del gobierno venezolano, las cuentas y todo lo demás. Y es más, ha reconocido a un gobierno que no ha sido electo. ¿Cómo es posible eso? Entonces, justamente se ha ido contra la solución pacífica de las controversias al reconocer a un gobierno que no ha sido correctamente electo. Tercero, condena la injerencia de los estados en asuntos internos de otros estados y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación, bloqueo económico o militar. La Constitución señala claramente que el Ecuador se opondrá a cualquier bloqueo económico, a cualquier forma de agresión y ocupación, incursión armada o forma de intervención. ¿Ha habido bloqueo económico en Venezuela? Sí. ¿Ha habido intervención? Sí, de los medios de comunicación. ¿Ha habido agresión? Sí. Y entonces, ¿dónde está la respuesta de Ecuador? Lenín Moreno ha violado el punto tercero del artículo 416 de la Constitución. El artículo 4 también ha sido violado, porque señala que el gobierno ecuatoriano, por medio de su presidente, que es su máximo representante, promueve la paz, el desarme universal, condena el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares en unos estados y en territorio de otros. De unos estados Estados Unidos quiere poner una base en Argentina. ¿Ha protestado Ecuador por eso? No. ¿Ecuador ha protestado porque haya bases militares de Estados Unidos en Colombia? No. Y la Constitución le obliga a protestar por eso. Tercero. Quinto, reconoce los derechos de los distintos pueblos a la coexistencia dentro de los estados. En especial, promueve mecanismos que expresen, preserven y protejan el carácter diverso de sus sociedades y rechazan el racismo, la xenofobia en todas sus formas y discriminación. ¿Recuerdan ustedes que después del asesinato de una muchacha en Ibarra por un venezolano, Lenín Moreno atizó la xenofobia y la discriminación contra los venezolanos? ¿Violó o no violó entonces aquel artículo de la Constitución que le prohibía hacer eso? 6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, en especial norte y sur. Aquí se ha dado todo lo contrario. Se les ha querido poner trabas a la libre movilidad de los venezolanos en Ecuador, cuando la Constitución les permite, no solamente a ellos, sino a todos los ciudadanos del mundo, la libre movilidad en el Ecuador. 7. Exige el respeto de los derechos humanos y en particular de los derechos de las personas migrantes. Y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Violó o no violó los derechos de los migrantes? ¿Violó o no los convenios de suscripción suscritos por el Ecuador en derechos humanos? Lo hizo. 7. Condena toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo y reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y liberación en todas las formas de opresión.
Estados Unidos está o no está haciendo práctica de imperialismo, está o no reavivando el colonialismo al imponer un presidente, Juan Guaidó, a la brava. Y a su vez, el gobierno ecuatoriano inclusive reconoce a embajadores que han sido impuestos y colocados en la embajada de Venezuela en Ecuador por el embajador de los Estados Unidos. Ya, para colmo. Se viola entonces el artículo 8 de la ley. 9. Reconoce el derecho internacional como norma de conducta y demanda la democratización de los organismos internacionales y la equitativa participación en el interior de estos. El Ecuador ha demandado la equitativa participación dentro del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas. No. Promueve la conformación de un orden global multipolar con la participación activa de bloques económicos y políticos regionales y el fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural. Aquí se disolvió UNASUR. Es más, este presidente le dio la casa de UNASUR a los indígenas. ¿Cómo? Si ese era el bastión, si ese era el símbolo de que iba a proteger la integridad de UNASUR, y vale señalar eso. Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los estados que se sustente en la justicia, la solidaridad y complementariedad, la creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero internacional justo, transparente y equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre estados. Hemos tenido un problema con Occidental y él ha permitido que ese conflicto con Occidental se convierta en un conflicto entre el Estado norteamericano y el Estado ecuatoriano, y con Chevron, violando la Constitución. Y último, es deber del presidente impulsar la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales. Pero lo más importante es que es deber del presidente la integración sudamericana. En el artículo 11 de esta misma ley señala: impulsará prioritariamente, óigame bien, la integración política, cultural y económica de la región andina, de América del Sur y Latinoamérica. ¿Lo ha hecho? ¿O por el contrario, ha apoyado a aquellos que han desunido, que han destrozado UNASUR? ¿Cómo pudo haber hecho eso? ¿Cómo pudo apoyarle a Chile, a Colombia, a Brasil, al mismo Paraguay, que destrozaron UNASUR, si eso prohíbe nuestra Constitución? En base a eso, señores, tenemos que enjuiciarlo al presidente de la República por haber violado la suprema ley del Ecuador, por haberla hecho pedazos en su artículo 416. Muchas gracias.